tal amigos? Qué bueno que nos invitan una vez más a sus hogares y nosotros como siempre felices, llenos de energía positiva para traerles un contenido que sea edificante para usted, su comunidad, su familia y su país. En esta ocasión pues creo que es un programa que debe ver la familia entera. Porque nos atañe a todos, nos atañe a la abuelita, al abuelito, al tío, al primo, a mamá, a papá, a hijos, porque realmente todo tema que toca el corazón de la familia es de prima importancia para todos nosotros. En este caso, hoy le damos la bienvenida a una mujer hermosa que está aquí a mi lado, la licenciada Arelis García. Ella es terapista familiar y estará hablando con nosotros sobre ese tema, el tema de la violencia intrafamiliar. Pero en este caso, quizás le vamos a dar un ángulo diferente. Generalmente estamos escuchando pues la violencia de género. En este caso, no siempre la violencia familiar pues será una violencia de género. A veces es de los padres a los hijos, a veces incluso de los hijos a los padres o a sus progenitores terceros, por ejemplo, como los abuelos. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Cómo podemos evitarlas? Y sobre todo, no queremos sus repercusiones en la generación que sube. Así que de inmediato le damos paso a la licenciada a hablar con nosotros y también no se pueden perder algunos reportajes muy buenos que tenemos para todos ustedes. Tranquilitos, sentaditos. Aquí dijeron en el estudio paz. Paz es lo que tendremos en el día de hoy. Pero sobre todo, contenido bueno para usted. Hola. Hola, ¿cómo está? Yo contenta. A mí me encanta tener mujeres así al lado mío, mujeres hermosas, mujeres empoderadas y sobre todo mujeres que vienen a aportar esos conocimientos para ayudar a la familia dominicana, ¿no? Efectivamente, yo te agradezco mucho que me hayas invitado porque me apasiona el tema de la familia como terapeuta familiar y también porque tú misma has dicho que le vamos a dar un ángulo diferente porque lamentablemente se está generando un tipo de violencia que tiene que ver mucho con lo que son los padres hacia los hijos. Ya no una violencia que está dirigida hacia la mujer o viceversa, sino que los hijos están asumiendo consecuencias por el problema de los roles y la falta de límites que hay en las familias en estos días. Ese tema me gusta mucho, lo de la falta de límites. Ahora bien, vamos a definir violencia, porque muchas veces cuando se habla de violencia entendemos que tenemos la imagen en la cabeza, el hombre que quizás llega borracho, que quizás es violento, que ejerce una violencia física sobre su pareja, pero no necesariamente. Existen diferentes tipos de violencia. Me gustaría que ampliaras un poquito sobre eso. Se considera violencia todo lo que transgrede el ser humano en diferentes ámbitos, ya sea psicológico, físico y emocional. O sea, existe un tipo de violencia psicológica que hay que interpretarla porque las emociones están en juego y el efecto psicológico que deja repercute de por siempre en la vida del individuo que la recibe. También existe esa violencia que tiene que ver con las emociones, con el trato, hasta con gestos hay violencia. Y como usted decía, siempre la gente se enmarca en lo que es la violencia física, hasta que no ve a alguien que tenga un moretón, que tenga un golpe, que haya una agresión física, no considera que se está generando violencia. Y es esa violencia pasiva, esa que tiene que ver con la parte psicológica, con la parte emocional, la que está afectando directamente a las personas de hoy día y es la que está sacando a la calle personas con autoestima muy baja y por consiguiente repitiendo sus patrones de violencia. Una de las cosas que más toca mi corazón es el hecho de que en este caso, cuando estamos hablando ya de la violencia de los padres hacia los hijos, estamos hablando pues de una lucha que no es unilateral, que es unilateral, perdón, no es bilateral, porque fíjate cómo se defiende un muchachito o una niña de quien está supuesto a defenderlo, de quien está supuesto a criarlo, a llevarlo por el buen camino. Entonces realmente toca nuestros corazones porque entendemos que se están dañando pues vidas indefensas, pero peor aún el futuro de toda una progenie, ¿no? De toda una generación que tiene que subir. Ahora bien, tengo mis hijos y entiendo que debo disciplinarlos. A mí me gustaría que usted pudiera hacer una diferencia entre qué significa una disciplina correcta y qué significa ya una violencia, o sea, cómo cambia. Porque yo creo que a veces el hilo es fino, ¿no? Efectivamente, porque disciplina es cuando tú en la corrección estableces los límites. ¿Qué son los límites? Son esas líneas imaginarias que tú no puedes transgredir, que tú no puedes pasar, porque inmediatamente se pasa, es muy fina y es imaginaria y tiene que ver con la forma de cómo tú estás educando a tu hijo. Esos límites son los que te producen a ti lo que se llama el freno moral.
él no le ponga la mano a eso, porque le tiene que dar una explicación desde niño, mira, eso no se toca porque no es tuyo. Son como una especie de reglas. Exactamente, entonces esas reglas se van constituyendo y se van incorporando en la psiquis del niño y se van convirtiendo en esos límites que después de adulto nosotros lo vemos como el freno moral. Todo el mundo nace con la capacidad de hacer el bien y el mal. Y ese libre albedrío y esos límites predeterminados que traemos desde la niñez lo que nos impide claudicar a cada momento. Entonces, la línea es tan fina. ¿Por qué? Porque esta generación, la que está criando ahora, no es una generación que viene con una educación en valores. Recuérdese que el que tiene un hijo ahora mismo de 5 o 6 años son personas que muchas de ellas en la República Dominicana específicamente quedaron embarazadas adolescentes. Sí, eso es verdad. Entonces, como quedaron embarazadas, Buen punto. como quedaron embarazadas adolescentes, tampoco fue que personas más adultas o mayores fueron los padres de esa persona. Esto viene de generación en generación con la problemática de que si uno no para con esa brecha generacional que está existiendo ahora entre los padres y los hijos, porque también se están dando demasiados componentes diferentes. Ahora hay muchos hombres de 55 años que se casan con una muchacha de 20. Así es. Entonces, cuando tienen un hijo, el hijo sigue siendo un niño de 5 años, un niño para ella, pero es el nieto de su papá. Entonces, el papá toca los extremos. O es tan permisivo y quiere que la madre sea la que implante las reglas, pero ella no tiene el poder, porque la figura paterna se ha visto siempre como la figura de poder. Entonces, ese niño no tiene roles definidos, no hay forma de disciplinarlo adecuadamente y muchas veces las madres se desesperan y comienzan a gritarle, y ese niño vive en un ambiente tan estresante que eso es lo que él va a transmitir después en la escuela, porque él recibe violencia en la casa, pero después ese niño es el niño violento de la escuela. Esa era una pregunta que me pareció interesante hacer. Por ejemplo, en el caso de los roles, cómo han cambiado la educación en base a valores, pero cuando hay una diferencia, por ejemplo, y ahí viene pues el ser entendido de los tiempos. Por ejemplo, yo soy quizás una madre un poquito más adulta de lo que se estilaba anteriormente, poniéndolo por ejemplo, cuando yo debo limitarme y no poner lo que yo creo como una base moral. No sé si me estoy explicando bien. Por ejemplo, a mí no me gusta que dejen las medias arriba de la cama, pero realmente eso no es algo que está basado en unos valores per se, no es algo que va a cambiar la vida del niño. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ese equilibrio? De verdad no poner demasiados límites, demasiadas reglas para no crear un niño cohibido, o sea, no quitarle el temperamento ni el carácter al muchacho. Hay niños que les gusta saltar. Sí, pero has dicho tantas cosas que hay que desglosar. Ok, vamos a ver. Tiendo a hacer eso. Exacto, mira. Yo necesito la terapia. Exacto, mira, lo primero es que los padres, los límites se marcan en las casas como el territorio para poner reglas de convivencia. Porque tú no puedes decir, no, porque a mí no me gusta que dejen las medias encima de la cama. Como una regla absurda, sí. ¿no? No, es que tú tienes que enseñar al niño a organizar su habitación sin que eso tenga nombre, las medias encima de la cama, o si deja el espejo de esta manera, o si deja el baño de esta manera. No, es la higiene, el concepto. Es que en la crianza saludable se vende el concepto. Los padres hablan de lo que es la higiene personal, la higiene del hogar. Entonces el niño va aprendiendo que hay cosas que si él la hace, está rompiendo con ese esquema de buenas costumbres. Okay. Y las buenas costumbres no pueden pasar de moda. Y las personas profesionales no podemos querer tener tanta apertura mental para entender que no, que el niño de ahora hay que dejarlo que haga las cosas porque no. Esa es de las frases que a mí me gusta repetir y que hasta titulen, las buenas costumbres no pueden pasar de moda. Es que no, porque es que no son moda, es que son estilos, son normas que se establecen para que los seres humanos podamos vivir de manera civilizada. O sea, tú no puedes creer que porque tú estés viviendo en el siglo XXI, las cosas que te funcionaron a ti en el 20, tú las tienes que descartar porque a ti te funcionaron. O sea, llegar temprano a tu casa, estudiar, higienizarte, hablar correctamente, sentarte correctamente, eso funcionó. Entonces, no, mi hija tiene que tener libertad. Si ella quiere que tire la comida, porque ahora ella es libre, porque estamos en el siglo XXI, ¿por qué? Entonces, eso es lo que hace una degeneración. Entonces, como no hay esos límites claros,
Y tú hablabas del temperamento, del carácter, son cosas diferentes que también hay que explicarse a las personas. O sea, usted nace con un temperamento, o es colérico, o es flemático, o es Pero el carácter melancólico. es otra Pero cosa. el carácter se forja, y se forja a través del día a día del hábito que se hace conducta. Y la conducta se aprende, se modifica, se transforma y se madura. Entonces, cuando uno está haciendo un abordaje de temas que tienen que ver con la conducta y la familia, tiene que tener claro todo lo que uno va a plantearle a los padres o a las personas que van a tu consultorio para que entiendan lo que fueron a buscar. Porque las personas van y se descarga y te lleva los síntomas, pero el problema lo desconoces. Entonces uno como profesional de la conducta, que ya tiene la experiencia, que maneja todo el criterio y el concepto, entonces se lo explica. Bueno, a mí, yo creo que no necesita más explicación lo que la licenciada ha hablado aquí. Me ha encantado. Estoy incluso bien impresionada porque muchas veces no encontramos a alguien con una ponencia tan realista ni tan efectiva en todo caso, porque es verdad, eso es lo que funciona. Los muchachos necesitan padres, no necesitan mejores amigos. Eso lo tienen en la escuela, en la calle. Exacto. Y todo eso. Estaremos hablando entonces ya no solamente de los límites y cómo establecerlos, sino también cuándo entonces estos límites o estas disciplinas se convierten en violencia doméstica y cómo evitarlos. Ya volvemos.